El hedor era tan intenso que los guardias afuera de la cámara real vomitaban en sus turnos. No era solo el olor a cuerpo sin lavar. Era algo mucho más visceral. El olor a carne humana pudriéndose en vida. A excremento acumulado durante semanas. A orina fermentada empapando colchones. Dentro de esa habitación sellada, el rey de España yacía en su propia inmundicia. No porque estuviera demasiado enfermo para moverse, sino porque su mente había roto tan completamente que ya no recordaba qué era estar limpio. Ya no entendía por qué debería importarle. Fernando VI, que una vez gobernó el imperio más grande del mundo, ahora vivía como un animal salvaje. Aullaba durante la noche. Mordía a cualquiera que intentara acercarse. Y se revolcaba en sus propias heces como si fueran sábanas de seda. Su piel, sin lavar durante meses, había comenzado a fusionarse con la tela de su ropa. Las costras de excremento seco formaban una segunda piel sobre su cuerpo. Y cuando finalmente murió, tuvieron que cortar la ropa de su cadáver porque estaba literalmente adherida a su carne. Esta es la historia de cómo un rey se transformó en un monstruo viviendo en su propia suciedad. Si te atreves a conocer cada detalle repugnante de su descenso, quédate hasta el final. Porque lo que le sucedió a Fernando VI es un horror que va más allá de la locura. Fernando VI había sido un rey razonablemente capaz durante la mayor parte de su reinado. No brillante, pero competente. Piadoso. Dedicado a sus deberes. Profundamente enamorado de su esposa, Bárbara de Braganza. Su matrimonio era inusual para la realeza. Realmente se amaban. Bárbara no era particularmente hermosa, pero Fernando la adoraba. Eran compañeros genuinos. Pasaban horas juntos. Compartían intereses en música y arte. En una época de matrimonios políticos fríos, el suyo era cálido. Pero Bárbara sufría de salud frágil. Años de enfermedad la debilitaron gradualmente. Fernando observaba con creciente desesperación mientras su esposa se consumía ante sus ojos. En agosto de 1758, Bárbara finalmente murió. Fernando estaba devastado. No solo triste. Destrozado. Su mundo entero había girado alrededor de esta mujer. Sin ella, no sabía quién era. Los primeros días después de su muerte, Fernando actuó relativamente normal. Lloró. Rezó. Hizo los rituales apropiados. Pero aquellos cercanos a él notaron algo inquietante. Sus ojos estaban vacíos. Como si algo fundamental se hubiera apagado dentro de él. Una semana después del funeral, Fernando dejó de dormir. Completamente. Pasaba las noches enteras despierto, caminando por los pasillos del palacio, murmurando el nombre de Bárbara. Los sirvientes lo escuchaban sollozar en su habitación. Dejó de comer regularmente. Rechazaba comidas enteras. Cuando finalmente comía, lo hacía mecánicamente, sin placer, como si fuera una tarea que debía completarse. Sus consejeros intentaron mantenerlo comprometido con los asuntos de Estado. Fernando los miraba con confusión. Como si no entendiera por qué le hablaban. Las reuniones se cancelaban. Los documentos quedaban sin firmar. Para septiembre, algo había cambiado fundamentalmente. Fernando comenzó a actuar de maneras que alarmaban seriamente a la corte. Se sentaba inmóvil durante horas, mirando al vacío. Luego, súbitamente, estallaba en gritos sin razón aparente. Acusaba a la gente de conspirar contra él. Veía enemigos en todas partes. Su paranoia crecía cada día. Confiaba cada vez en menos personas hasta que eventualmente no confiaba en nadie. Los médicos fueron llamados. Diagnosticaron melancolía severa y desequilibrio de humores. Prescribieron sangrías. Purgantes. Medicinas a base de hierbas. Nada funcionaba. Si acaso, Fernando empeoraba. En octubre, el comportamiento de Fernando cruzó de extraño a alarmante. Comenzó a negarse a abandonar su habitación. Cuando los cortesanos intentaban visitarlo, los echaba violentamente. Gritaba que lo dejaran solo. Que todos eran enemigos. Su higiene personal comenzó a deteriorarse. Fernando había sido siempre meticuloso con su apariencia.
Ahora rechazaba que los sirvientes lo ayudaran a vestirse. Rechazaba bañarse. Decía que el agua lo enfermaba. Que lo debilitaba. Al principio, los sirvientes pensaron que esto pasaría. Que eventualmente el duelo disminuiría y Fernando volvería a la normalidad. No entendían que algo dentro de su mente se había roto permanentemente. Para noviembre, Fernando no se había lavado en semanas. El olor en su habitación comenzó a volverse notable. Los sirvientes que entraban para cambiar sábanas o llevar comida salían tapándose la nariz. Pero esto era solo el comienzo. Porque Fernando estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Un umbral donde dejaría de ser reconocible como humano y se convertiría en algo más. Algo salvaje y aterrador. En diciembre de 1758, Fernando dejó de usar el orinal completamente. Simplemente se aliviaba donde estaba. En su cama. En su silla. En el suelo. Como un animal que no entiende o no recuerda el concepto de higiene. Los sirvientes entraban y encontraban excremento en las sábanas. Orina empapando el colchón. Fernando yacía en medio de esto, aparentemente sin notarlo o sin importarle. Intentaban cambiar las sábanas. Fernando se volvía violento. Gritaba. Tiraba objetos. Una vez mordió a un sirviente que intentó moverlo de la cama. La mordida fue tan severa que rompió la piel y el sirviente necesitó tratamiento. Después de ese incidente, los sirvientes tenían miedo de acercarse demasiado. Cambiaban lo que podían cuando Fernando dormía. Pero él dormía cada vez menos. Y cuando estaba despierto, era impredecible y peligroso. El olor intensificaba día a día. La orina y las heces se acumulaban. Las sábanas no se cambiaban lo suficientemente frecuentemente. El colchón absorbía fluidos hasta saturarse completamente. Para enero de 1759, la habitación de Fernando era inhabitable para cualquier persona normal. El hedor era tan poderoso que se filtraba bajo la puerta y llenaba el corredor. Los cortesanos evitaban ese ala del palacio completamente. Dentro, Fernando vivía en condiciones que solo pueden describirse como animales. Pasaba días sin moverse de la cama. Yacía en sus propios desechos. Cuando tenía hambre, comía con las manos, dejando caer comida sobre las sábanas sucias. Su ropa, que no había sido cambiada en semanas, estaba empapada con orina y manchada con heces. La tela se pegaba a su piel. Pero Fernando rechazaba que alguien lo desvistiera. Rechazaba permitir que tocaran su cuerpo. Su cabello, sin lavar durante meses, se había convertido en una masa enmarañada. Grasa y suciedad la mataban en mechones gruesos. Su barba, sin afeitar, crecía salvajemente en todas direcciones. Pero lo más perturbador era su piel. Sin baño, sin limpieza de ningún tipo, había comenzado a cambiar. Una costra gris cubría áreas de su cuerpo. No solo suciedad, sino células muertas de piel mezcladas con aceites corporales, sudor seco, y desechos acumulados. Esta costra era particularmente gruesa en áreas donde la ropa presionaba contra la piel. Los puños de su camisa. El cuello. La cintura de sus pantalones. En estos lugares, la tela literalmente se adhería a la piel a través de la capa de mugre. Los médicos, valientes o desesperados, ocasionalmente intentaban examinarlo. Se acercaban con pañuelos empapados en vinagre presionados contra sus rostros. Incluso entonces, el olor los hacía jadear. Cuando intentaban tocarlo, Fernando se retorcía violentamente. Aullaba como un animal herido. Arañaba. Mordía. Era imposible realizar un examen adecuado. Lo que podían ver desde la distancia era suficientemente alarmante. Su piel, donde era visible, tenía un tono amarillento enfermizo. Llagas habían comenzado a formarse en áreas de presión constante. Su espalda. Sus glúteos. Estas úlceras se infectaban, añadiendo pus al cóctel de fluidos en su cama. Su estado mental se deterioraba en paralelo con su condición física. Ya no hablaba coherentemente. Murmuraba sonidos ininteligibles. A veces gritaba una sola palabra repetidamente durante horas. Otras veces permanecía completamente silencioso, mirando la nada.
Los momentos de lucidez eran raros y aterradores. Fernando de repente parecía darse cuenta de su condición. Miraba sus manos sucias. Tocaba su ropa rígida de suciedad. Comenzaba a llorar. Luego, igual de repentinamente, la lucidez desaparecía y volvía a su estado animal. Para marzo de 1759, incluso los sirvientes más dedicados se negaban a entrar solos en su habitación. Iban en grupos de 3 o 4. Para protección mutua contra sus ataques violentos. Y para apoyo moral al enfrentar el horror de lo que su rey se había convertido. Las sábanas de su cama, no cambiadas en semanas, estaban completamente saturadas. Negras con suciedad. Rígidas donde los fluidos se habían secado. El colchón debajo estaba arruinado más allá de cualquier recuperación. La madera del marco de la cama comenzaba a pudrirse por la humedad constante. Los sirvientes trajeron un nuevo colchón. Intentaron mover a Fernando para poder reemplazar el viejo. La escena que siguió fue de pesadilla pura. Cuando intentaron levantarlo, Fernando luchó salvajemente. Pero lo más perturbador fue el sonido. Un sonido de rasgadura húmeda. Su ropa, adherida a su piel por meses de suciedad acumulada, se estaba despegando. Dejando parches crudos de carne expuesta. Los sirvientes retrocedieron horrorizados. La piel de Fernando había literalmente fusionado con la tela. Donde el tejido se había arrancado, dejaba heridas sangrantes. Fernando aullaba de dolor y furia. Abandonaron el intento. Era demasiado peligroso. Demasiado cruel moverlo así. Así que dejaron a Fernando en su cama podrida. En su propia inmundicia. No por falta de compasión. Sino porque no había forma humana de ayudarlo sin causarle más agonía. La situación era insostenible. Fernando estaba muriendo lentamente. Su cuerpo destruyéndose desde fuera hacia adentro. Y su mente ya había desaparecido mucho antes. Para mayo de 1759, Fernando VI era irreconocible como el hombre que había sido. Su peso había caído dramáticamente. No porque no comiera, sino porque su cuerpo estaba consumiendo sus propios recursos luchando contra infecciones constantes. Las úlceras por presión en su espalda y glúteos se habían profundizado. Algunas alcanzaban el hueso. Estas heridas abiertas se infectaban crónicamente. Pus goteaba constantemente, añadiendo su olor distintivo a la mezcla ya insoportable de olores en la habitación. Su cabello y barba habían crecido tan largos y enmarañados que ocultaban la mayor parte de su rostro. A través de la maraña, solo sus ojos eran ocasionalmente visibles. Ojos que ya no mostraban reconocimiento. Solo confusión y miedo animal. La costra de suciedad en su piel había crecido tan gruesa en algunos lugares que parecía una segunda epidermis. Gris oscura. Agrietada como barro seco. Cuando se movía, estas costras se agrietaban, revelando carne roja e inflamada debajo. Su ropa, la misma que había usado durante meses, era apenas reconocible como tal. La tela se había descompuesto en áreas. Desgarrada. Podrida por la humedad constante y los fluidos corporales. Lo que quedaba estaba tan rígido con suciedad seca que se mantenía en forma incluso cuando él se movía. Y la fusión de tela con piel continuaba. No solo en algunos lugares ahora, sino en todo su cuerpo. La camisa adherida a su torso. Los pantalones fusionados con sus piernas. Las costuras presionando en carne que ya no podía respirar bajo capas de mugre y tejido. Los intentos de alimentarlo se volvieron cada vez más difíciles. Fernando a veces rechazaba comida durante días. Cuando finalmente comía, lo hacía de manera salvaje. Metiendo comida en su boca con ambas manos. Masticando apenas. Dejando caer tanto como tragaba. El agua que bebía goteaba por su barba y empapaba su camisa ya sucia. Añadía más humedad a un ambiente ya saturado. La habitación se había convertido en una caja de Petri gigante. Un ambiente perfecto para bacterias y hongos. Las infecciones en su piel se multiplicaban. Forúnculos aparecían en su espalda. Abscesos se formaban donde la presión era constante. Su sistema inmunológico, debilitado por meses de desnutrición y estrés, no podía combatirlos.
La fiebre era constante ahora. Su piel ardía al tacto. Sudaba profusamente, lo que solo añadía más humedad a sus ropas y sábanas. El sudor se mezclaba con todo lo demás, creando un brebaje tóxico de fluidos corporales. Su respiración se volvió laboriosa. Los pulmones, probablemente afectados por inhalar constantemente los vapores de su propia descomposición, comenzaban a fallar. Cada aliento era un sonido sibilante y húmedo. Los médicos sabían que estaba muriendo. Pero no había nada que pudieran hacer. Cualquier tratamiento requeriría tocar su cuerpo. Y eso era imposible sin causarle un dolor insoportable arrancando la ropa adherida a su carne. Discutieron sedarlo pesadamente para poder limpiarlo. Pero los opiáceos de la época eran impredecibles. Una dosis suficiente para calmarlo podría matarlo dado su estado debilitado. Y nadie quería ser responsable de acelerar la muerte del rey. Así que no hicieron nada. Solo esperaron. Observaron mientras Fernando se desintegraba lentamente. Mientras su cuerpo se rendía pieza por pieza. Las convulsiones comenzaron a finales de junio. El cuerpo de Fernando se sacudía violentamente. No por dolor, sino porque su cerebro, probablemente afectado por sepsis o meningitis de las infecciones, enviaba señales erráticas. Durante estas convulsiones, la ropa adherida a su piel se tensaba y tiraba. Causaba más desgarros. Más heridas. Más dolor. Fernando aullaba pero no podía controlar su cuerpo. Los sirvientes solo podían observar impotentes. Cualquier intento de ayudar resultaba en violencia. Fernando en sus momentos conscientes atacaba a cualquiera que se acercara. Así que lo dejaban sufrir. No por crueldad, sino porque no había alternativa humana. La única misericordia que podían ofrecer era no prolongar artificialmente su agonía. En julio de 1759, casi un año después de la muerte de su esposa, Fernando VI comenzó su descenso final. Las convulsiones aumentaron en frecuencia. Los periodos de consciencia se volvieron más raros. Pasaba la mayoría del tiempo en un estado semiconsciente. Ni despierto ni dormido. Solo existiendo en un limbo de confusión y dolor. Su respiración se volvió errática. Largos periodos sin respirar seguidos de jadeos desesperados. Cada aliento sonaba como si fuera el último. El pulso, cuando los médicos se atrevían a verificarlo, era débil y rápido. Su corazón luchaba por bombear sangre envenenada por infección sistémica. La hinchazón en sus extremidades aumentó. Retención masiva de líquidos causada por falla renal. Sus piernas se inflaron hasta el doble de su tamaño normal. La piel se estiró brillante y tensa. Y aún, increíblemente, seguía vivo. Su cuerpo se aferraba a la vida con una tenacidad que asombraba a todos. Como si incluso en su estado destrozado, algo dentro se negara a rendirse. Pero finalmente, el 10 de agosto de 1759, el corazón de Fernando VI dejó de latir. No con drama. No con lucha final. Simplemente se detuvo. Exhausto. Derrotado. Liberado finalmente de un cuerpo que se había convertido en su prisión y su tortura. Los sirvientes esperaron varias horas antes de entrar. Querían estar absolutamente seguros de que había muerto. La idea de que pudiera revivir y atacar era demasiado aterradora. Cuando finalmente entraron, con pañuelos presionados contra sus rostros, la escena los paralizó. El cuerpo de Fernando yacía exactamente donde había estado durante meses. Inmóvil. Los ojos abiertos pero sin vida. Moscas ya comenzaban a reunirse. Pero el verdadero horror venía cuando intentaron preparar el cuerpo para el funeral. Porque tenían que vestirlo con ropas limpias. Ropas apropiadas para un rey. Y eso significaba remover la ropa que había usado durante casi un año. Trajeron tijeras. Cuchillos afilados. Comenzaron a cortar cuidadosamente la camisa. Desde el cuello hacia abajo. A medida que cortaban, la tela se resistía. No porque fuera fuerte, sino porque estaba literalmente pegada a la piel. Tuvieron que trabajar lentamente. Cortando pequeñas secciones. Despegando cuidadosamente la tela de la carne.
En algunos lugares, esto era imposible sin arrancar piel. Así que simplemente cortaban alrededor, dejando parches de tela adheridos permanentemente al cadáver. Cuando finalmente removieron la camisa, o lo que quedaba de ella, la visión hizo que varios de los presentes vomitaran. El torso de Fernando estaba cubierto con una costra gruesa de suciedad, pus seco, y tejido necrótico. Áreas donde la piel había sido arrancada con la tela sangraban lentamente. Los pantalones fueron aún peores. Adheridos completamente a sus piernas. Fusionados con la piel en un abrazo grotesco de tela y carne. Tuvieron que empapar las piernas con agua tibia durante horas para poder siquiera intentar separarlos. Incluso entonces, tiras de piel se desprendían con el tejido. Dejando las piernas de Fernando marcadas con parches crudos y sangrantes. Como si hubiera sido parcialmente desollado. El olor que emanaba del cuerpo desnudo era indescriptible. Meses de desechos acumulados. Infección. Tejido necrótico. Se combinaban en un hedor que parecía físicamente sólido. Varios de los embalsamadores huyeron y no regresaron. Intentaron lavar el cuerpo. Pero la costra de suciedad era tan gruesa que el agua simplemente corría sobre ella sin penetrar. Tuvieron que usar cepillos duros. Frotar vigorosamente. Y aún así, mucha de la mugre permaneció, incrustada en los poros de su piel. Las úlceras por presión en su espalda eran cavernas. Tan profundas que podían verse vértebras expuestas. Estas heridas tenían que ser empacadas con tela solo para que el cuerpo pareciera completo cuando fuera vestido. Su cabello y barba fueron cortados. O intentaron cortarlos. La maraña era tan densa que las tijeras apenas penetraban. Finalmente usaron cuchillos. Cortando mechones enteros en lugar de intentar desenredar algo imposible. Cuando terminaron, horas después, el cuerpo de Fernando había sido limpiado lo suficiente para el funeral. Pero todavía había parches de tela adheridos en lugares donde simplemente no pudieron removerlas sin causar daño excesivo al cadáver. Lo vistieron con ropas reales limpias. Colocaron el cuerpo en un ataúd elaborado. Y solo entonces, finalmente, Fernando VI parecía nuevamente un rey. Pero aquellos que habían preparado el cuerpo nunca olvidarían lo que habían visto. La evidencia de un año de vivir en la más absoluta inmundicia. De un hombre que había sido reducido a algo menos que animal. De un rey que murió de la manera más degradante imaginable. El funeral fue realizado rápidamente. El ataúd fue sellado. No por tradición. Sino porque incluso limpio, el cuerpo todavía emanaba un olor que no podía ser completamente eliminado. Los fluidos de descomposición acelerada ya comenzaban a acumularse dentro del féretro. Fernando VI fue enterrado en el monasterio de las Salesas Reales. La ceremonia fue formal. Apropiada. Nadie mencionó las circunstancias de su muerte. Nadie habló sobre el estado en que había vivido sus últimos meses. Oficialmente, había muerto de melancolía y enfermedad prolongada. Cierto pero inadecuado. La melancolía no explica vivir en las propias heces. La enfermedad no justifica permitir que la ropa se fusione con la piel. La verdad era demasiado vergonzosa. Demasiado degradante. Así que fue enterrada con él. Solo los que lo vieron, los sirvientes y médicos que testificaron su descenso, conocían la historia completa. Y ellos no hablaron. Algunos por respeto al rey muerto. Otros por vergüenza de que tal cosa hubiera sido permitida. Y otros simplemente porque el trauma de lo que habían presenciado era demasiado profundo para ponerlo en palabras. Pero los registros médicos sobrevivieron. Escondidos en archivos. Descripciones clínicas del deterioro de Fernando. Del colapso de su higiene. De su transformación en algo salvaje. Estos documentos revelan una verdad más profunda que simplemente un rey que perdió la cordura. Revelan el fracaso completo de todos a su alrededor. Médicos que no entendían enfermedad mental. Cortesanos demasiado escandalizados para actuar. Un sistema que prefería permitir que un rey se pudriera antes que admitir que necesitaba ayuda que nadie sabía cómo proporcionar. En el siglo XVIII, no había concepto de enfermedad mental como entendemos hoy. No había psicología. No había psiquiatría. Solo melancolía y locura,
categorías amplias que no ofrecían tratamiento real. Fernando VI probablemente sufrió lo que hoy reconoceríamos como depresión mayor severa desencadenada por el duelo. Esto progresó a un episodio psicótico completo. Sin tratamiento, su mente se fragmentó completamente. En una época moderna, habría sido hospitalizado, medicado, tratado. Probablemente se habría recuperado, al menos parcialmente. Pero en 1758, solo podían observar mientras se desintegraba. Y la parte más trágica es que su sufrimiento era evitable. No la muerte de su esposa. Eso era inevitable. Pero la espiral descendente después podría haber sido diferente si alguien hubiera entendido qué estaba sucediendo en su cerebro. En cambio, Fernando pasó casi un año viviendo en condiciones que ningún ser humano debería soportar. En su propia suciedad. Su mente rota. Su cuerpo pudriéndose. Aislado. Aterrorizado. Perdido en un infierno de su propia creación pero que no podía escapar. Hoy, Fernando VI es recordado como un rey menor. Su reinado fue corto y sin grandes logros. Los libros de historia lo mencionan brevemente antes de pasar a su sucesor. Pero su muerte, las circunstancias horribles de sus últimos meses, estas cosas son raramente mencionadas. Porque son demasiado incómodas. Demasiado degradantes. Demasiado humanas. Preferimos recordar a los reyes en su gloria. En su poder. No en su colapso. No cuando se convirtieron en criaturas salvajes viviendo en inmundicia. Pero la verdad es que Fernando VI murió de la manera más humillante que un rey jamás haya muerto. No en batalla. No asesinado. Sino pudriéndose lentamente en su propia cama. Su ropa fusionada con su carne por meses de no lavarse. Su mente tan rota que ya no recordaba qué significaba ser humano. Esa es la historia que los archivos cuentan. La historia que España trató de olvidar. La historia de un rey que se convirtió en animal. Que vivió en suciedad absoluta. Que murió en condiciones que harían llorar incluso al más endurecido. Y cuando finalmente murió, tuvieron que cortar las ropas de su cadáver. Porque estaban tan adheridas a su carne que no había otra manera. Un recordatorio final y horrible de cómo había vivido sus últimos meses. No como rey. No como hombre. Sino como algo que había olvidado completamente qué significaban ambas cosas.